Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast La Ruta del Líder, producido por el Instituto de Liderazgo de la Universidad del Desarrollo. El día de hoy conversamos con Milovan Mirosevic, ex futbolista profesional y recordado capitán cruzado. Comenzó su carrera en el 97 y jugó 600 partidos como profesional. Jugó en el extranjero, en varios países, y fue seleccionado nacional. Inolvidable su gol en las eliminatorias en el Monumental de River contra Argentina, por dar un ejemplo. Milovan es ingeniero en administración de empresas, director técnico por el INAF, y se especializó en dirección deportiva y dirección de fútbol en la Real Federación Española de Fútbol y en la Liga Business School. Actualmente tiene un rol muy importante, formar. Es jefe formativo técnico del Club Universidad Católica. Este programa no podría ser posible sin nuestros amigos de Sony, que están acá ubicados en Avenida Kennedy con Las Tranqueras. Los invito a visitarlos acá en su tienda. Soy Raúl Jara Guíñez y esto es La Ruta del Líder. Hola Milo, ¿cómo estamos? Hola, muy bien, gracias. Bienvenido a nuestro podcast del Instituto de Liderazgo de la Universidad del Desarrollo. Ya llevamos un par de capítulos grabados, pero de verdad estamos muy contentos de poder contar contigo hoy día. Muchas gracias por la invitación y que también pueda contribuir de alguna manera con mi historia a algunas personas. La primera pregunta que hemos instaurado siempre en nuestro podcast es muy personal y es preguntarte ¿cómo está el Milo hoy día? Yo estoy bien, muy contento con lo que estoy haciendo laboralmente, familiarmente muy bien también, entonces siento que estoy en un momento lindo de mi vida y que estoy disfrutando por lo demás. Que eso es muy importante. La primera parte siempre la estamos ligando un poco a los orígenes del invitado, tus motivaciones, y quisiera partir preguntándote por tu familia, cómo influyó en ti la formación de tu familia, tu entorno, qué crees que legó la persona que hoy día es Milovan Mirosevic. Bueno, tuve la suerte de tener a mi familia muy unida desde que tengo conciencia. Me acompañó en todo mi proceso como deportista, como estudiante y en la actualidad también, entonces creo que fui un afortunado en tener una red de apoyo y de soporte siempre presente. Entonces, valores como, no sé, como la responsabilidad, el sentido de la familia, estuvieron muy arraigados y siguen estando mucho. Hoy con mayor madurez le tomo más valor a lo que realmente entrega la familia y el soporte de las personas. Entonces, para mí fue fundamental en mi desarrollo. Más hoy día en tu rol de papá. Claro, ahora cuando uno es papá ya empieza a entender todo. Se van conectando las cosas que habían quedado sin conexión en edades más tempranas. Estuvimos ahí averiguando un poco y si tengo bien entendido, llegaste a los 11 años a las cadetes de la Católica. Claro, mi carrera deportiva comenzó formalmente ahí, en la sub-11 de la Católica, habiendo pasado por las escuelas de fútbol que todo padre y madre saben que empiezan desde los 6, 7, hoy en día, antes incluso. Pero formalmente sí, 11 años. Y luego te tocó ya enfrentarte joven, a los 17 años, a la propuesta de un contrato profesional. ¿Fue una decisión fácil, difícil? Sí, yo diría que en ese momento era joven para lo que se firmaban los contratos profesionales. Me pilló muy de sorpresa, yo no esperaba eso y me obligó a tomar una decisión que finalmente, como la firma como tal es muy fácil, porque si te dicen que eres jugador profesional a esa edad, probablemente muchos de los chicos, como lo hice yo, voy, firmo y ¿dónde? Porque quiero serlo. Pero luego el entender lo que significa eso me llevó más tiempo, ¿sí? El realmente vivir como un deportista profesional, entender que
que esto iba acompañado de alejarme de ciertas cosas o de una vida más tradicional, que era la que llevaban mis pares. Eso me llevó un poco más de tiempo. Y ahí me costó. Yo diría que ahí sí me costó. O sea, fue más post-firma. Sí, cuando aterricé en lo que realmente significaba ser un profesional y empezar a vivir de esto y para esto, sí, ahí yo me pregunté muchas cosas y comenzaron las dudas de un joven inmaduro que estaba siendo llevado a vivir una vida más de adulto. ¿Sí? ¿Y hubo algún momento después de eso que recuerdes algún punto clave o hecho clave que haya marcado esa decisión ya de decir ya esto es lo deportivo, el fútbol, a esto voy, y que te haya cambiado ya o sacando esas dudas que probablemente después de la firma? No, yo recuerdo que vinieron 2 años de mucha duda y que incluso creo que el punto culmine de eso es cuando, o sea, en la cúspide de ese momento de duda, pero iba a jugar jugábamos un clásico con la U y yo tenía que ir a dar la prueba de aptitud y para mí era como, yo tengo que ir a dar la prueba porque tengo que dar la prueba. Tampoco convencido de que yo me iba a dedicar a estudiar o no, y yo me perdí ese clásico. Entonces ahí yo hoy miro para atrás y digo, wow, ahí sí que estaba con realmente dudas de lo que yo realmente quería hacer. Y luego no asocio mi cambio a algo en particular, pero sí tengo recuerdos de una vacación familiar donde me desconecté y en un momento determinado digo, me veo diciendo, no, yo tengo ganas de jugar. Así lo recuerdo. Como que una desconexión y a partir de ahí solo aparecieron estas ganas locas de volver a hacer lo que estaba haciendo, que era jugar finalmente, ¿sí? Pasaron 2 años en ese tiempo, de dudas mías. O sea, ya a los 19... Yo a los 20 senté cabeza como de que realmente era lo que yo quería hacer. Ya. Te formaste en Católica, un club reconocido por la formación. Después vamos a llegar incluso al rol que estás cumpliendo en eso. Un club reconocido por su formación y los valores que entrega. ¿Qué podrías señalar que Católica te entregó en eso? Yo creo que la Católica, y saliendo un poco de lo que es solamente el fútbol, la Católica en todas sus ramas históricamente ha tenido buenos deportistas, ¿no? Y en todas las ramas. Y el fútbol es y sigue siendo una de ellas. Y los valores relacionados con el deporte iban muy de la mano con los que yo sentía o iba recibiendo en mi casa. Entonces eran 2 caminos como que paralelos que iban en la misma dirección. Entonces todo me hacía sentido a mí. Hoy de adulto mucho más. Siento que lo que se aprende en el deporte no es distinto a lo que se aprende en la vida fuera del deporte. O sea, son los mismos valores. Pero el deporte es un vehículo mucho más potente que quizás el solo ir al colegio. ¿Por qué? Porque está implícita la motivación. Los jugadores voy a hablar de fútbol, los jugadores que practican están altamente motivados. Cuando tú estás altamente motivado, tienes más posibilidades de aprendizaje. Esto es como una esponja, ¿no? Entonces todo lo que entregues, normalmente el jugador, y mientras más joven es, más abierto está el aprendizaje, a recibir todo lo que le entregues. Lo bueno y lo malo también. Y al momento de ser profesional también se incluye la motivación, la disciplina. Por supuesto, porque hoy con los niveles altos de deportistas y de estándares y de avances tecnológicos te exige estar al 100%. Entonces, sin disciplina tú no vas a poder lograr sostener un rendimiento que en algún minuto pudo ser alto, pero si no tienes disciplina, no lo vas a conseguir. O sea, hoy está más que comprobado. Conociendo un poco tu historia, sé que te tocó ser capitán joven de un club, entraste al profesionalismo, estuviste en la selección chilena, jugaste eliminatorias, partidos por la selección. ¿Qué recuerdas o qué sientes tú que te legó el hecho de ser capitán, la selección, clubes, para tu forma de entender el liderazgo y el trabajo en equipo? Sí, independiente de llevar la jineta en un equipo o ser líder en un equipo de trabajo, eso tiene que ver con el cómo influyes en las personas, ¿no? Y quien lleva la jineta de alguna manera influye porque está puesto ahí o impuesto ahí,
pero todas las personas influyen en las otras más o menos, ¿no? Entonces, el hacerse consciente de que uno constantemente está siendo o no un ejemplo, creo que es un ejercicio bueno para hacer. Algunos se sentirán más cómodos que otros con ello, ¿no? Los que, en el deporte que yo practiqué, los que llevaban la jineta tenían esa responsabilidad de ser, cuando chico, es el que elige el lado, el que tira los penales, da lo mismo, pero está siendo alguien que representa a alguien. Entonces, es un grado de responsabilidad, sí. Todos pueden llegar a ser líderes con su estilo, eso es algo que yo he aprendido, ni mejor ni peor, sino que con distintas habilidades trabajadas o que vienen de la cuna, porque siempre se habla del se nace o se hace. Sí. Yo soy del camino del que se hace, independiente de que algunos tengan más pasta, ¿no? Pero todos son líderes de alguna manera, ¿no? O sea, todos los que tienen hijos son líderes de sus hijos, ¿sí? Yo hoy día he añadido que creo que el liderazgo se hace, se construye, y además también a todas las personas en algún minuto de su vida le toca liderar. Exactamente. El que entiende eso, probablemente con esa conciencia se va a preparar un poco mejor, sabe que está todo el tiempo predicando con el ejemplo, o mostrando algo, o influyendo en los demás. A veces hay gente que no dice nada, pero que su sola presencia genera algo en los demás. Se habla mucho del camarín, del manejo de camarín, de lo importante y de a veces del factor que termina siendo en un club, en una institución, y justamente hablando del liderazgo, para personas que ya hablemos de capitán adulto, cuando te toca lidiar en un camarín con personalidades de figuras, jugadores ya la estrella, el que viene con trayectoria, pero también aparecen los cadetes, como cualquier grupo humano, demasiada diversidad. ¿Cómo se lleva eso? ¿Cómo se logra lidiar? Es difícil, es fácil dejarse llevar también, porque en un camarín es igual que una sala de curso, igual que una reunión de jefes de área. Está el que es un poquito más bueno para la chacota, otro que es más serio, otro que le gusta hablar, otro menos. Entonces es fácil dejarse llevar. Y aparecen los liderazgos, todos, ¿sí? Algunos que te llamarán más la atención y otros menos. Y ahí uno va, o por lo menos lo que me pasó a mí, es que uno va forjando ese camino a través del ejemplo. Así lo viví yo, en personas que yo iba viendo cómo se desenvolvían, no solo en un camarín el día 1, sino que en un camarín el día que las papas queman, en un partido, cuando realmente necesitas que aparezca alguien. Algunos con la palabra, otros con la impronta, otros sin decir nada, cuando el silencio era requerido. Y así uno va, siento yo, que moldeando lo que quiere ser y aprendiendo, ¿sí? En mi lugar me tocó verlo mientras me desarrollaba en mi actividad, que era el deporte. ¿Recuerdas, ya sea algún hecho que te haya tocado a ti como liderando, o algún otro líder, capitán de otro equipo que haya sido clave, no sé, el entretiempo? Sí, yo siento que, como te decía antes, uno va viendo cosas, o vi cosas que me llamaban la atención, ¿no? De repente, en entrenadores, una charla en el entretiempo que te hiciera cambiar una percepción, o que te llamara a terreno y que te generaba algo. Y sí me quedan grabadas ciertas charlas. Yo recuerdo se me viene rápidamente a la cabeza Mario Salas en un partido contra Unión Española en el Santa Laura, noche de lluvia, y yo no estaba jugando, estaba lesionado, y acompañé al equipo para escuchar su charla y me gustó, ¿ya? Da lo mismo lo que dijo, me gustó. El equipo terminó ganando 4-2, si no me equivoco. Parece que lo recuerdo. Y me quedó esa charla, y al día de hoy me recuerdo. Esa charla, en mi opinión, cambió ese partido. Y después, como jugador, me recuerdo mirando en momentos difíciles en Argentina a un Cholo Simeone, por ejemplo, en un momento complicado que el equipo no ganaba. Te estoy hablando Argentina, una presión imposible de vivirla, 10 partidos sin ganar. Entonces, una persona como él hablando en el camarín y todos mirándolo así como una impronta tremendo, como compañero, una semana después como entrenador, y generaba lo mismo.
Y personalmente me fui identificando mucho con gente, sobre todo, no sé por qué me pasaba, pero yo tenía 20, 21 años, 22 años, me llamaba mucho la atención los jugadores grandes, que ya se estaban pronto al retiro y que seguían altamente motivados. Entonces entendí que ellos estaban, con el ejemplo, me estaban enseñando algo muy importante. Te estaban tratando de decir algo. Entonces la edad ahí ya no era importante, y en el fútbol la edad es muy importante, porque a los 35 años el jugador no puede correr ni la mitad de lo que corre un chico de 20 años, y tiene la mitad de la energía. Y sin embargo, con el tiempo me fui dando cuenta de que los jugadores más grandes estaban mucho más motivados que los jugadores jóvenes. Ahora entendí por qué. Cuando te tocó tu última etapa en Católica, ¿te tocó jugar ese rol? Exactamente, por eso te digo, ya sé por qué. Porque cuando te estás acercando al retiro, estás más maduro, vas entendiendo un poco de qué va esto, y la energía es distinta, entonces tú ya sabes dónde usarla y se te está acabando, entonces, wow. Tu rol de haber liderado tanto equipos como ver cómo otros lideraban equipos, tu trayectoria, ¿hay algún equipo que recuerdes, algún plantel que te llame la atención por quizás la unión o cómo se llevaban o que existía ahí una energía? Sí, varios, ¿sí? Algunos ganamos cosas y otros no, ¿eh? Pero, por ejemplo, la Católica del 2017, del 2016-2017 que consigue los primeros campeonatos luego del 2010, ese grupo tenía algo especial. Y yo cuando me junto con ellos, recuerdo que hay un minuto en que se le gana un clásico a la U, el Nacional, un gol de Buenanote muy bueno, cuando hacía sus primeros partidos buenos, apenas llega, y tenemos una celebración, un cumpleaños de un compañero, de disfraces, muy buena fiesta, lo pasamos increíble, pero ahí había una energía especial. Había una energía especial. Terminamos saliendo campeones de ese torneo. Esas cositas así sí las recuerdo. Y luego, en otros procesos como del 2010, que también fue exitoso, reconozco mucha gente en posiciones de liderazgo, ¿sí? Yo era el capitán del equipo, pero tenía jugadores que tenían una trayectoria mayor que la mía, como Rodolfo Arrobarrena, que hoy es un entrenador importante, fue entrenador de Boca en el equipo y siendo un líder también. David Enrique, Ormeño, Rodrigo Valenzuela, o sea, da lo mismo los nombres, digo, pero estoy nombrando cantidad de personas que ejercían un rol hasta quizás más importante que el mío en términos del liderazgo. Siempre creo que también, justamente ayer lo hablábamos con un grupo de alumnos en las clases, que de la importancia de los equipos cuando existe esa capacidad de ver que hay otras personas que pueden liderar o delegar, y que al final uno no es bueno en todo y que necesitáis el apoyo de repente de otras personas que aparezcan cuando más se necesita. Exactamente, yo creo que una de las es poder saber gestionar, debe ser una de las cualidades más que yo destaco más en los líderes. Yo trabajo en el mundo del fútbol con entrenadores que están en el fútbol formativo con menos presión, pero que deben gestionar no solo a sus jugadores, sino que a la gente que trabaja con ellos y a gente de los planteles profesionales que lideran grupos de trabajo que están bajo mucha presión, mediáticamente muy expuestos, y nuevamente la diferencia la hacen los que saben gestionar sus emociones y a la gente que tienen alrededor. Clave. Si tuvieras que elegir un partido, ¿qué partido podría ser el que más recuerdas? Me cuesta elegir un partido, pero siento que con el paso del tiempo le he dado más importancia y valor a haber conseguido haberle hecho un gol por Chile, con lo que significa la selección chilena y que debe significar para nosotros la selección chilena, contra Argentina, el Monumental de River, en una etapa donde yo vivía en Argentina. Entonces hoy lo recuerdo con cariño y sí me acuerdo lo que yo sentía en ese momento. Yo no me daba cuenta de lo que estaba pasando. Increíble, pero es así. Entonces quizás ese es un partido que no voy a olvidar nunca. ¿Y cuándo te pudiste dar cuenta? Cuando me retiré. Sí, cuando me retiré yo empecé a sentir, a revivir momentos de mi carrera y a disfrutarlos mucho. O sea,
Tengo la suerte que no necesito el reconocimiento mediático para vivir ese momento y disfrutarlos, valorarlos. Oye, Emilio, ¿y quién fue tu primer referente en un camarín? No te puedo decir uno, porque igual... No, pero el primero, sí, sé que después... Es que yo creo que futbolísticamente, acercando al profesionalismo, yo veía al Pipo Gorosito en la Católica. Yo con 13, 14 años, justo una edad donde uno está mirando todo, y vi llegar al Pipo y al Beto, entonces lo del Pipo futbolísticamente a mí me impactó, ¿sí? Pero después, como te decía antes, a partir de que yo ya fui creciendo, lo que me llamaba la atención, los impactos que me generaban los jugadores mayores, no tenía mucho que ver con los futbolísticos. Yo admiraba cómo jugaban muchos jugadores, pero me llamaba la atención otras cosas. El cómo se desenvolvían, el cómo trataban a la gente, el cómo se entrenaban, ¿sí? Ese tipo de cosas me fueron llamando más la atención que el solo arte de jugar la pelota. Sí, justamente ahora una de las cosas que te iba a preguntar es ¿qué jugador recuerdas como por su forma de liderar y que te haya marcado? Que eso ya fuera de la cancha. Yo en la Católica y de gente más o menos conocida tuve capitán a Miguel Ramírez, que hoy es un entrenador, ¿cachai? Entonces una persona correcta, un ejemplo de profesional. En Racing te comentaba lo del Cholo Simeone, que finalmente me termina de alguna manera abriendo la cabeza a una edad de yo 24 años, tampoco tan joven, pero sí entendiendo la pasión con la que vive una persona su actividad, independiente cual sea, y de lo consciente que hay que ser de que si quieres realizar esa actividad, hay que estar dispuesto a hacer lo que hay que hacer para poder ser tu mejor versión en esa actividad. Y ahí aplica para todo, ¿sí? En el fútbol es así. O sea, yo veo mucho jugador joven con ganas de jugar en los mejores equipos del mundo, pero no veo tanto la disposición a hacer lo que hay que hacer. Y en cualquier ámbito de la vida, el camino es duro. Es cualquier camino. O sea, en cualquier actividad, el camino es duro. O sea, en cualquier actividad tienes que elegir. Es un costo de oportunidad. Exactamente. Y es así. Y eso sí me cuesta verlo en jugadores jóvenes y en jugadores no tan jóvenes también. Porque decimos muchas cosas, pero después lo difícil es el hacerlo, ¿no? Porque precisamente un poco lo que quizás volviendo un poco atrás, hablabas de los 17, 18, 19 años, donde quizás no lo tenías tan claro, precisamente porque sabías que un camino te quitaba cosas del otro camino. Puede ser, sí, puede ser. Creo que una de las razones por las que logré rectificar y agradezco haberlo podido hacer en la manera que fue, porque no me arrepiento de la profesión que elegí, es que tuve de chico el sentido de la responsabilidad y de la disciplina bastante dentro mío. ¿Por qué? No sé, me lo inculcaron o quizás yo era así. Entonces creo que eso me ayudó. Hoy día, es una pregunta actual, pero quizás también en base a lo que te tocó vivir como en tu profesión, pero ¿qué valores no estás dispuesto a negociar a la hora de estar liderando un proyecto, un equipo? Yo creo que, como decía recién, el sentido de la responsabilidad y sobre todo del compromiso. Creo que allí está la diferencia. Yo, con la gente que trabajo, yo puedo tolerar el no saber hacer, ¿sí? Pero no las ganas de querer aprender a hacerlo, ¿sí? Eso lo valoro mucho y me doy cuenta de que me cuesta más trabajar con personas que no estén dispuestos a entregar lo que es el compromiso, que finalmente lo entiendo como de lo que tengo que hacer porque es lo que me corresponde, un pasito más. Responsabilidad, compromiso. Si tuviera que elegir una, compromiso. No estoy hablando de competencia, estoy hablando de un tema de actitud. Sí. Alguien me dirá no, porque para un trabajo más específico, más técnico, necesitas al experto. Sí, es verdad. Pero si hablamos de la generalidad, valoro eso.
Me gusta trabajar con gente que se destaque por eso. Yo creo que existe un ejemplo mundial respecto a, sobre todo ahora que hablamos como del deporte y la edad, el compromiso o el autocompromiso, por ejemplo, para un deportista que está viviendo sus últimos años, cuando tú ves que tiene una disciplina, de un esfuerzo constante, y poder mantenerse en la elite, ejemplo de todos los deportes, desde su última etapa de Federer, de Nadal, de Djokovic o del propio Cristiano Ronaldo hoy día. O sea, los que vivimos conscientemente en estos últimos 15, 20 años hemos tenido la suerte en el deporte de ver deportistas de este calibre y yendo a su máximo potencial. ¿Por qué? ¿Por una motivación intrínseca o porque tenían un rival que siempre estaba ahí? ¿Sí? En décadas anteriores destacaba mucho un jugador, un tenista, y en estos últimos años ha pasado que Federer estuvo con Nadal siempre, Messi con Ronaldo. ¿Sí? Y así, entonces eso los ha llevado a su máximo potencial, sumado a lo que ellos han hecho. ¿Sí? Hay una motivación interna y amor a la actividad que lo hace comprometerse al máximo con lo que hacen. ¿Cuál ha sido el momento más difícil, ya sea tu vida personal o profesional, que te haya dejado más lecciones? Siento que yo creo que de las derrotas, o sea, es como un cliché decir, no, yo de las derrotas me he levantado, Sí. Pero yo de verdad las recuerdo con finales perdidas, pasándolo mal. Siento que eso me entregó muchas herramientas. El cómo las absorbí será otro tema. Creo que muchas las absorbí mal, reaccioné mal, no tenía quizás las herramientas para en ese momento llevarlas, y después como broche quizás, y lo voy a contar porque la gente de la Católica sobre todo lo sabe. A mí me tocó salir de la Católica de una manera muy inesperada, en una media avanzada de mi carrera, a los 33, 34 años. Me tocó salir de manera fea, y sin embargo valoro en mí que no tuve ese resentimiento, esa molestia, que la tuve por supuesto, pero no la manifesté. O sea, yo siento que, no voy a decir me la guardé, pero sí asumí que era lo que me estaba pasando, que era un momento difícil de mi vida, y traté de dar vuelta a la página y seguir con mi vida, y así lo hice. Y esa decisión o ese manejo desde mi lugar me tiene hoy en el lugar donde quiero estar, ¿cachai? Que es mi club, tratando de aportar desde otro lugar, por supuesto, pero si yo no hubiese manejado esa situación de esa manera, creo que hubiese sido difícil que yo hubiese vuelto al club. ¿Quién te ayudó? ¿Quién te aconsejó? ¿Quién fue el cable a tierra? ¿O fue solo? Vuelvo a la primera pregunta. La red de apoyo, el soporte. Pero esa edad ya estaba. Yo estaba grande, pero señora. Sí, mi mujer, hijos, y nuevamente mi familia más cercana, amigos también. Yo podría haber tomado otras decisiones, a eso voy, ¿sí? Claro, es que lo más fácil era hablar. Sí. Lo más fácil era hablar. Era hablar, micrófono o haber aceptado ofertas de lugares donde hubiese coartado mi posibilidad de volver al club. Aun cuando si tú en ese momento me preguntabas, yo decía, no, yo no vuelvo más. Yo me crié acá y me cerraron la puerta, y en ese momento igual estaba bloqueado, es cierto. Pero bueno, 2 años después me toca volver al club. Pero quienes vieron tu, llamémoslo, dolor, frustración, por ejemplo, ya tu señora en este caso, te decía, no Milo, no hables, ya está. No. Yo creo que eso va un poco con mi personalidad también, pero de ellos tuve el estar. Ahí. Estar. Claro. ¿Y qué te hizo volver? Siendo que te fuiste cerrado. ¿La forma en que te buscaron? No, yo creo que las ganas finalmente del club. de terminar un capítulo bien, ¿sí? Por supuesto que para que eso sucediera intervino gente súper importante para mí. Entonces, para que se diera. Uh-huh. Y convencerme también. Esa es la verdad.
Me gustaría dar una opinión, pero no me puedo dar gustitos personales en esto, así que... Actualmente estás teniendo un rol fundamental en el Club Universidad Católica, que hablábamos anteriormente de la importancia que tiene la formación. Formar jóvenes. Eso lo compartimos. A mí me toca desde el mundo de la universidad entregar ciertos valores que también tenemos como institución, entender cómo es el liderazgo, el trabajo en equipo, el trato a las personas. Formar es una gran responsabilidad y tú hoy día eres jefe técnico del área formativa de la Católica. ¿Qué sellos quieres entregar? ¿Cuál es el legado de Milovan Mirosevic en este rol? ¿Cómo lo tomas hoy día después de todo lo que hemos hablado, de la madurez que te entrega la experiencia en este actual rol? Yo siento una gran responsabilidad, pero me alejo del ego de qué voy a dejar yo como legado. Yo me vine a sumar a un proyecto que funciona hace muchos años. Uh-huh. En mi opinión funciona bien, siempre puede ser mejor. Y el objetivo fundamental es entregar herramientas. O sea, igual que un colegio, igual que una universidad, entregar herramientas para que en este caso los deportistas puedan desarrollarse. El contexto es un contexto competitivo, cuidado diría yo, controlado, que es nuestra labor, pero competitivo, porque el deporte de alta competencia es incómodo, es exigente, es selectivo, y hay que tomar decisiones. O sea, en el fútbol se toman decisiones a cada instante, y nuestra labor es entregarle la mayor cantidad de herramientas a los jugadores para que logren adaptarse a los contextos actuales del fútbol, entendiendo que la mayoría de nuestros jugadores formados no van a jugar al fútbol profesional. Entonces la responsabilidad no es formarlos deportivamente solamente, sino que de manera integral y en conjunto con sus redes de apoyo. Las familias. O sea, nosotros entrenamos a jugadores, les entregamos herramientas deportivas, valóricas, pero los jugadores pasan 2 horas al día en el club. Los otros lo pasan en la casa y en el colegio. Entonces, si tú no incluyes a las familias, una pata coja de la mesa, ¿sí? Y es fuerte esa parte de repente de hablar y decir, ¿sabes qué? No... ¿Está difícil el camino a llegar al profesionalismo? O sea, creo que para una familia es difícil escucharlo, ¿no? Pero es la verdad. Entonces yo partiría por ese lugar, pero por suerte existen todos estos casos de personas que lo lograron, de cumplir su sueño relacionado con el deporte, y entonces es posible, ¿sí? Pero el camino es durísimo y el camino no es solo, porque me imagino que en la universidad y en el colegio pasa exactamente lo mismo en relación a que tu familia me entregas a un individuo y yo te lo devuelvo profesional, egresado de cuarto medio con todos los valores, y no funciona así. No funciona así. No funciona así. En el deporte tiende a pasar lo mismo. No funciona si una de las patas de esa mesa no funciona. Y ya llegamos un poco más a la última parte, que tiene que ver con reflexiones personales y quizás y mi primera pregunta súper contingente actual: ¿cuál es el cable a tierra hoy día de Milovan Mirosevic? Yo creo que el mismo que tuve antes. Mi familia directa, mis amigos, mi círculo cercano, ¿sí? ¿Tienes buenos amigos porque finalmente hoy día creo que uno más, a medida que la vida avanza y se desarrolla, uno entiende que los buenos amigos son los que de repente te dicen lo que uno no quiere escuchar? Sí. No, yo creo tener buenos amigos, o los considero buenos amigos, y muchos de ellos los conocí en el fútbol también, otros en el colegio, otros uh-huh. por fuera. He conocido gente. A mí, yo me retiré a los 37 años y como que igual sentí que se me abrió un poquito la cabeza. Yo estaba más ensimismado en mi labor de futbolista y creo que ese cambio para mí ha sido positivo. ¿Qué te llevó a estudiar después? Por ejemplo, actualmente ingeniero. Sí, no sé qué me pasó, que como que tenía una deuda pendiente, sentí que tenía una deuda conmigo, y a partir de una oportunidad que surgió, la tomé, no la pensé. En el proceso me costó harto, había perdido el hábito de estudiar, pero también algo que no está directamente relacionado con el fútbol, pero
que nuevamente te entrega herramientas para abrir la cabeza y hay un montón de cosas aplicables en lo que yo me desarrollo. Entonces también me siguió picando el bichito para seguir preparándome en ese ámbito, el académico, y así que se me abrió la cabeza. Y en términos sociales también, tengo nuevos amigos a partir de mi retiro, entonces hay un mundo de posibilidades. Sí. Se habla mucho del retiro del futbolista, que es muy difícil, y es cierto, mal que mal, dejas de hacer una actividad que hiciste durante toda tu vida, y de un día para otro la dejaste de hacer, o sea, hay un golpe duro. Cambio de rutina, de vida, de estilo. Y necesitas un apoyo, tu red cercana, tus amigos, los nuevos amigos. Yo tuve la suerte de tener al club, ¿sí? El club me abrió las puertas para que yo me empezara a desarrollar en un lugar que no era la cancha, ¿ya? O sea, no porque yo haya sido un buen o mal futbolista, iba a ser un buen formador en este caso. Entonces el club igual apostó y tuvo la confianza en mí. Estuvimos revisando, esto lo voy a leer un poco más porque tiene que ver con una entrevista del año 2020 en el programa Más Allá del Fútbol con Claudio Palma. Esta pregunta me encantó mucho porque me sentí muy representado. No quiero hablar de mí en todo caso, pero sí por lo que voy a decir, que es: hablaste sobre el importante rol de tu familia, pero específicamente de tu papá. Hay cuñas espectaculares que creo que puede recordar a muchos que jugamos fútbol. Yo llegué a la liga ANFA, amateur nomás, pero cuando mi papá me iba a ver, el entrenador podía hablar y la única voz que yo podía escuchar de afuera era mi viejo. Y generalmente no con muy bueno. Yo también tengo ese recuerdo con mi viejo. Y hablaste de lo estricto que fue, pero que hoy día eso mismo lo ves con otros ojos. Y si uno puede ver tus redes sociales, observa que hablas de él refiriéndote como tu ídolo. ¿Qué es tu viejo para ti? Bueno, como dijiste tú, sí, mi viejo fue estricto por su crianza y todo. Y voy a llevar de lado a mi mamá porque fueron fundamentales para que yo pudiera... Son un team. Sí. Pero hablo de mi viejo porque sí, fue estricto de chico y me inculcaron junto con mi mamá los valores que ya comentamos y todo eso. Y sí, hice la mención de que mi viejo era mi ídolo. Como te decía antes, el líder, o sea, ídolos futbolísticos en términos de cómo jugaban, no tuve muchos. Pero finalmente mi viejo estuvo ahí siempre y me daba, creo que valoro mucho y hasta el día de hoy me da la tranquilidad. En los momentos difíciles no pasa nada. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Tienes razón, ¿eh? Hoy día me veo diciéndoselo a mi hijo. Oye, está todo mal. Y bueno, ¿qué puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Entonces me dio mucha tranquilidad durante mi vida. Es heavy el rol porque no se termina nunca de ser papá. Nunca, no. Yo me veo yo dando los mismos consejos que recibí. Le pasará a todos los padres y madres. Sí. También recuerdo, esto lo hablamos alguna vez, tu papá es hincha azul. Sí, pues. Además. ¿Qué pasaba en él cuando el hijo le marcaba y le ganaba la U? No, se ponía contento. Yo creo que pausó su ¿cómo se llama? Sí. Su ser fanático mientras yo jugaba. Hoy volvió. Y en ese mismo programa también te preguntaron cómo esperas que te recuerde el hincha cruzado. Yo me preguntan eso y puche, y el cariño de la gente lo valoro. O sea, soy un eterno agradecido, sobre todo en esa etapa difícil que me tocó vivir, como te conté. Desde ahí a hoy he sentido el apoyo, pero constante y por demás en relación a lo que yo pienso que debería tener. Y solo quiero que me recuerden como alguien que se entregó por el club. Eso. Perfecto. ¿Un libro, película, serie que te haya marcado, que recomiendes? No, de los libros no tengo un libro. Sí, le doy un valor muy grande al que escribe un libro y es capaz de mantener a una persona atrapada. Eso me cautiva, porque me cuesta lograrlo. Y cuando veo a alguien que está en esa, lo miro con una envidia tremenda.
He descubierto que me gustan los libros de más bien novelas históricas. Ese tipo de libros me atrapan. Películas y series no se me viene mucho a la mente, pero quizás podría nombrar El Gran Pez, realmente relacionado con una historia de padre e hijo. Forrest Gump me gustó mucho. Alguna vez creo que me nombraste Los 11 Poderes de Valdano. De Valdano, sí, libro entretenido, rápido, que tiene mucha relación con el liderazgo y está asociado al fútbol también, pero le hace una bajada. Pero finalmente sí. Volvemos a lo mismo. Sí. Cuando yo hablo de fútbol con amigos, con profesionales, yo puedo determinar que estamos hablando de fútbol y al mismo tiempo hacer así y darme cuenta que estoy hablando de otra cosa, de la vida, porque es lo mismo. Sí, y es muy importante. Generalmente lo de liderazgo se enseña mucho ligado con ejemplos deportivos porque se aplica demasiado. Se aplica demasiado. Sí. Hasta en la política se usan términos del fútbol. Sí. ¿Cuáles son para ti las 3 claves, valores, características que debe tener un líder? Wow. Son muchas, ¿no? Pero personalmente me gustan los líderes que lideran desde el ejemplo, personalmente, ¿sí? Okay. Líderes que dejen actuar. Eso quiere decir que tengan como valor la incorporación del desarrollo de los otros. Perfecto. ¿Sí? Esas 2 cosas, ¿sí? Yo creo que... Y si tomo en cuenta una que dijiste anteriormente, el compromiso. Sí, es que eso no se negocia. En el fútbol también se dice lo mismo, el esfuerzo no se negocia. Y acá el desde el compromiso, o sea, la gente que marca diferencias es esa gente. Y esta sí es la última pregunta y creo que la hemos hecho a todos nuestros entrevistados. No me asustes. ¿Qué esperas? ¿Qué te gustaría que en 20, 25 años más tus 2 hijos respondan cuando le pregunten por su papá, por Milovan? No quiero ser pretencioso. Yo creo que ellos tienen que ojalá que valoren las herramientas que adquirieron en el camino. Y siento que su accionar va a hablar de nosotros como padres. Entonces, la labor es nuestra, de papás. Pero finalmente te gustaría que sus acciones sean más bien las que hablen de lo que tú tratas de dejar en algo ella. Así, sí. Muchísimas gracias, Milo. Fue una conversación amena, distinta, más personal, creo. Y agradecido de haber podido conocer un poco más de ti. Así que, muchas gracias, Raúl, por la invitación. Así que esperamos seguir viéndote por la universidad. Así será, seguro. Gracias. Y a todos ustedes, bueno, como siempre, estén atentos los jueves, 8 de la tarde, a un nuevo episodio siempre del podcast del Instituto de Liderazgo, La Ruta del Líder. TikTok, Instagram, YouTube, Spotify, ahí nos pueden encontrar, y también en las redes sociales de nuestros invitados. Así que muchas gracias, nos vemos. Y una última cosa, sí, tienes razón. Quiero agradecer también a nuestros amigos de Sony que siempre nos hacen un lindo regalo y cariño para nuestros invitados. Así que Milovan, con cariño de Sony para ti. Buenísimo, gracias. ¿Lo abro esto? Sí. ¿Lo abro? Sí, por favor. Hay algo bonito por ahí. Eso. Uy. Muchas gracias. De verdad. Gracias a ustedes también. Nos vemos.